Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando con tus estrellas. Llevamos ya varios episodios tratando de entender cómo se vive esta nueva realidad desde diferentes temas, cada uno desde su experiencia. Pero mientras preparo este episodio no dejo de pensar y repetir en mi mente hablar y escuchar. Realmente varias veces lo repetí y sin duda este proceso de comunicación no se completa si no existen estas dos partes. El tema de hablar de esto en esta nueva realidad es que es muy importante escucharte y saber qué es lo que tu cuerpo necesita, desea, qué quieres, porque si no, ¿desde dónde estás tomando las decisiones importantes de tu vida? Como invitada tengo de nuevo a Angelina, como yo le digo, mi mamá. Y creo que es la persona más indicada para este tema. Cuando le dije de la nueva temporada me dijo, sí, yo ese tema porque soy comunicóloga. Y me dio mucha risa porque confirmé que sí, efectivamente los temas fueron elegidos para las personas correctas. Así que Ángel, bienvenida de nuevo, gracias por aceptar compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias, Jimena. Hola, ¿cómo están todas nuevamente? Todas y todos. Y bueno, como hay muchas personas que no te conocen porque tal vez no escucharon la primera temporada, por favor cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué haces y a qué te dedicas. Bueno, como tú lo dijiste ya, estudié comunicación, pero mi vocación siempre ha sido la docencia. Así que después de estudiar esa licenciatura me dediqué a estudiar docencia universitaria, hice una maestría en docencia universitaria y ahí descubrí que lo que realmente me importaba era la parte humana de las personas y fue entonces que decidí estudiar una maestría en desarrollo humano, que ahí creo que acabé de concretar toda esta parte de ver, ¿no? Que somos un todo, que tenemos un kit con el cual funcionamos día a día, pero ahí me empezó a interesar muchísimo todo lo que se refería a la parte interna de la persona, la gestión de emociones y bueno, no solamente la parte de un proceso de comunicación eficaz, sino estudiar más a fondo cómo son los comportamientos humanos y pues especialmente porque al trabajar con alumnos es súper importante que tengas esta empatía, pues ellos llegan de la misma edad, dependen del nivel en que los tengas, pero tú vas creciendo, entonces se hace una brecha generacional en donde si tú no aprendes a ver, a detectar, a captar esta parte sensible de lo que es la persona, pues es complicado hacer empatía. Yo durante 8 años estuve en contacto con jóvenes, muy jóvenes, y ellos fueron los que me marcaron como esta pauta de la importancia de observar los comportamientos y especialmente pues de ver cómo era que gestionaban sus emociones y su parte interna. Entonces, pues siempre he sido como una estudiosa y ya de lo último que he hecho, pues estudié un diplomado en mindfulness y comunicación no violenta, que bueno, acabó de enamorarme, ¿no? de esta parte que tanto me gusta. Muchas gracias por compartir esto. Vamos a hablar de qué es la escucha activa, cómo tú puedes aprender a escucharte para poder guiarte. Entonces, pues no sé con qué quieras empezar, pero también me gustaría saber tú cómo empezaste a escucharte, cómo tú también vives este proceso. Bueno, de escucha activa lo podemos enfocar desde muchos ámbitos, pero yo creo que el tema, Jimena, que tú quieres que compartamos, pues es el de cómo se vive una nueva realidad, ¿no? Y entonces a mí me gustaría relacionarlo mucho con esto último que estudié y que me he dedicado a practicar, que es la parte de mindfulness, en donde pues yo te diría que una escucha activa está muy, muy relacionada con la atención plena.
Y atención plena significa estar consciente momento a momento de lo que te está sucediendo, pero sin juzgarte. Entonces, si tú me preguntas de dónde viene esta parte de escuchar tu cuerpo, porque creo que sí es por donde debemos empezar, pues surge a partir de la pandemia. A partir de que nos fuimos a confinamiento y en donde pues el trabajo se volvió de todo el día, y creo que un día descubrí que pues estaba trabajando más de 15 horas y que eso lo hacía como si fuera un robot, ¿no? O sea, como, vaya, forzando la maquinita, porque tú dices que sí aguantas y pues finalmente pues creo que era una manera como muy automática de funcionar, es decir, me acostaba, despertaba, me sentaba, trabajaba, me cambiaba de silla para comer, me devolvía a la otra silla y así pasaba, ¿no? O sea, empezaba yo mi jornada a las 7 de la mañana y la venía yo terminando a las 12 de la noche. Y me empecé a dar cuenta porque me empezaron a suceder cosas notables a nivel físico. No solamente era la parte de no poder dormir bien, no solamente era notarte ojeras o notarte un cansancio extremo, sino que empecé pues a ver que había cosas, ¿no? Con mi mente especialmente, me di cuenta que empezaba a olvidar cosas de manera que son naturales, las olvidaba muy fácilmente y tenía que estar preguntando a cada rato, ¿no? O era sorprendente que alguien me dijera, ah, mamá, eso ya no los dijiste, ¿no? Y 2 veces, ¿no? Entonces, creo que eso me empezó a preocupar mucho, ¿no? Y pues sobre todo ver ese desgaste en mi mente, en donde pues yo escribía automáticamente, siempre me he considerado una persona sumamente creativa y me di cuenta que ya no tenía esas ganas de crear. Empecé como a perder todo gusto por cosas que me gustaban hacer. Por ejemplo, leía y a lo mejor leía una hoja y si me ponía a hacer otra cosa no me podía acordar de lo que había leído en esa hoja, ¿no? Entonces, esa fue como el momento crucial en el que dije, esto no puede seguir pasando. Y pues bueno, me obligó de alguna manera, o no me obligó, tuve como la invitación a reflexionar si eso era lo que quería para mi vida, si eso era lo que estaba yo buscando, y sobre todo porque durante toda esa época de la pandemia, pues yo me había dedicado a dar una capacitación que refería a cómo cuidarnos, ¿no? A cómo pasar esos meses de una manera emocionalmente estable, de una manera en la cual asumiéramos a la familia en conjunto con el trabajo. Entonces, como que decía, bueno, ¿cómo es posible, no? Que yo pude crear todo esto, es en lo que creo, lo transmito, pero simplemente yo no lo estoy viviendo, ¿no? Y me asusté. Entonces tuve que tomar como decisiones, tomé decisiones radicales para mi vida, y entre ellas pues estuvo, ¿no?, renunciar al trabajo que yo tenía, que ya era por un motivo de salud. Y cuando salgo, por alguna razón, tú sabes que las cosas te llegan en el momento que tienen que aparecer, y llegó este diplomado a mi vida. Y entonces yo dije, claro, voy a estudiar para hacerme de otro tipo de conocimiento, pero sobre todo porque era un área que yo quería explorar. Y pues la verdad es que me súper sorprendí, ¿no? Porque me di cuenta que en principio pues lo que yo estaba estudiando era para mí.
La forma en cómo se anunció era para que tú fueras facilitador de esos procesos. Yo dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, otro tema más que puedo enseñar que tiene que ver con la parte de desarrollo humano. Pero bueno, toda vez que entré me di cuenta que era algo que inicialmente estaba hecho para que primero me trabajara yo, o sea, que nunca iba a poder extenderlo a nadie más hasta que yo no lo aplicara. Y entonces tú me preguntas, bueno, ¿cómo te escuchas? Pues porque hay que empezar por nuestro cuerpo. Hay que empezar por darnos cuenta, momento a momento, qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Y ¿cómo lo hacía? Pues muy sencillamente, ¿no? Cerrar mis ojos, empezar a respirar y empezar a notar esto que te digo, ¿no? Poner atención primero a, por ejemplo, detectar si me dolía algo, dónde me dolía, pero no me cuestionaba el por qué me dolía. Es decir, no decía, seguro me duele la cadera porque me estuve agachando tantas veces, ya no me debo agachar. No, o sea, escuchar a tu cuerpo significa solamente nota. Y me empecé también a dar cuenta si tenía pues sensaciones de calor, sensaciones de frío, o sea, a diariamente tratar de ejercitar y de notar qué pasaba en mi cuerpo, pero solamente notarlo, ¿no? Me duele el dedo o me duele acá, pero detecto este dolor. Entonces, eso es lo primerito, que te des cuenta. ¿Tú sientes que tenías una preparación para poder escucharte? Porque es un poco difícil apagar la mente de pronto. Sí, había esta preparación antes. Entiendo que puede ser por lo que has vivido a lo largo de todos estos años o por tu experiencia, pero si no estaba, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo te preparaste realmente para decir, pues voy a entrar, no sé si llamarlo estado meditativo, pero sí como de me propongo escuchar sin juzgar? Porque es muy difícil, la verdad es muy difícil. Yo hoy le llamo, Jimé, estar en modo ser, SER, en lugar de estar en modo hacer. La pandemia nos metió en una dinámica de haz, como si se fuera a terminar el mundo, y entonces había que ser productivo por todos lados, a todas horas y con todo, y no parar. Y entonces cuando yo hablo de modo ser, es que busques este momentito y que claro que con la práctica lo vas extendiendo, lo digo en tiempo. Tú dices que es muy difícil, sí. Y entonces yo lo que digo es, trata de estar sentada sin hacer nada, 1 minuto. O sea, pero en ese minuto no te dediques, cuando acabe mi minuto me voy a parar a hacer un café, porque entonces estás pensando en qué va a pasar cuando tú acabes, claro, ¿no? Entonces, fíjate, Jimé, que en algún momento yo que estuve escuchando mucho de esto cuando yo estaba en mi proceso de sanación, porque realmente sí es un proceso de sanar, el voltear a verte. Escuché en una de estas veces que estaba yo meditativa, que nosotros tenemos un descansar tenso. O sea, nuestro descanso es tenso. Cuando tú dices, me voy a echar una siestecita de 15 minutos y de repente descubres que dormiste media hora o 1 hora, cuando te levantas dices, voy a hacer todo lo que no hice en la hora que estuve dormida. O que si te aventaste una película, a lo mejor, ¿no?, de 2 horas, o que a eso le llamas descansar, porque a veces el ponernos a ver la televisión, el ver una película, una serie o algo así, lo llamamos descansar. Entonces, por eso es tenso,
porque tú sientes que dices, sí, necesito descansar, pero si te pasaste de tus 15 minutos y a lo mejor pues 3 horas estuviste tirada en un sillón, así tirada, contemplando lo que tú quieras, es como, ¿qué manera de perder el tiempo? 3 horas que pude estar lavando la ropa, doblando, guisando, yendo al súper, subiendo, bajando. ¿Me explico? Sí, pero ahí estamos funcionando muchísimo como en el debería hacer. Y no sé si entra el tema como de las expectativas y cumplir como ciertos roles que hay como para la sociedad, pero no para uno mismo. Ese es modo hacer, lo acabas de decir, que son el deber ser, el para la sociedad. Ese es el modo hacer, porque tú eres valorado hoy en día si tú haces. Uh-huh. Si tú te dedicas a tu modo ser, pues no, o sea, la gente es valorada, es reconocida. Si hace muchísimo, si es súper productiva, si es súper eficiente, si es, vaya, lo que tú quieras y mandes. Entonces estoy tratando como de hacer esta diferencia. Por eso digo que es un descansar tenso, porque al final, cuando te tomas esa pausa o te tomas ese espacio, llegas a sentir que a lo mejor no lo tenías que haber hecho, porque lo que te toca es hacer. Entonces, entrar en un modo ser es entrar en este espacio, en esta pausa, en donde no hago nada. ¿Tú en algún momento en este proceso de darte cuenta que hay algo mal, bueno, no mal, pero de que pues la salud no está bien, ¿sentiste culpa? ¿Sentiste algún remordimiento de decir, voy a tener que parar y tengo que tomar esta decisión de cambiar el rumbo de mi vida de forma radical? Claro que sentí culpa, y sí sentí culpa porque en un primer momento pues sentí que estaba defraudando a algo o a alguien, ¿no? Que no estaba cubriendo las expectativas de alguien y no las mías. O sea, yo no había volteado a ver para mí. Entonces sí llegué a sentir muchísima incomodidad, porque tenía muchísimo miedo de ser juzgada. Al final creo que las decisiones tú las tomas, pero yo quiero contarles, yo tomé la decisión en un momento extremo, en el momento en el cual ya era porque debía tomar esa decisión, porque mi estado físico ya estaba pasando a otros niveles, y pensando en los sueños que yo siempre he tenido en toda mi vida de qué quería hacer o a dónde quería llegar y cómo quería llegar, pues yo me daba cuenta que de esa manera nunca iba a llegar, y que entonces de qué me servía el puesto, de qué me podía servir los recursos materiales, de qué me podía servir todo lo que está afuera si no lo iba a poder disfrutar, contemplar, gozar y sentir pues esta satisfacción, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo viví ese proceso desde fuera y para mí sí era preocupante, porque era de, no manches, lleva todo el tiempo sentada, y sí, la verdad es que sí te veías mal. Hablamos de señales, de cómo aprender a escucharte o cómo empiezas a escucharte, y este episodio sacó luego el tema del cuerpo. Pero, ¿qué otras señales tuviste o viste? ¿O de qué otra forma podemos darnos cuenta que es urgente escucharnos? Ok, sí, tu cuerpo, porque yo siempre lo he sostenido, cuando hay algo que te duele en el cuerpo, es un grito del alma. Entonces, es tan fabuloso, tan fantástico el cuerpo que tenemos, que nos corre una tensión enorme al decirte ti, ¿no? O sea, aguas. Cuando te empieza a doler algo, de hecho, digo, ya sé que no es tema, ¿no? Pero
dime qué te duele y te diré qué tienes. Entonces, pues nos duele, pero si tú no detectas que hay calor, que hay humedad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te digo del cuerpo? Porque cuando nos ponemos ansiosos, pues las personas lo experimentan de diversas maneras. Y una de las maneras cuando te pones ansioso es que puedes empezar a tener sudoración en tus manos o, ¿por qué te digo el cuerpo? Porque de repente puedes tener movimientos involuntarios o estar rebotando la pierna mucho tiempo o comiéndote las uñas o rascándote la cabeza y también la piel, ¿no? O sea, en la piel también se te empieza a notar. Pero otras señales son el hecho de no poderte relacionar de la misma manera con las personas, que acá hay como otro tipo de escucha activa o de escucha atenta, con atención plena, ¿no? El hecho de que parece o parezca que estás escuchando a la persona, el hecho de que a lo mejor solamente te importe lo que tú estás diciendo, el hecho de hacer, ¿no? Parecer que estás entendiendo lo que te están diciendo y pues al final, ¿no? De tener a alguien enfrente, pues no saber, ¿no? De lo que te está hablando, lo que te está pidiendo. Pierdes el interés, ¿no? Por platicar, pierdes el interés por salir, pierdes el interés de muchísimas cosas. En tu entorno cercano, ¿tú sentías que no estabas siendo escuchada a lo que te estaba sucediendo? Entiendo que, pues, como hijas, involucra esto y carta libre para hablar de esta situación, pero también amistades, jefes, este entorno con el que más convivías en ese momento, digo, porque también estamos hablando de escucha, tú estabas necesitando algo, sentiste que hubo ese apoyo de las personas que te rodeaban en ese momento. El problema fue que no hablé, Jimé. El problema es que no expresé mis necesidades, sino que me dediqué a cubrir las necesidades de los otros. El entorno más cercano que tenía era ustedes. Entonces yo como mamá no me podía permitir, ¿no? Que al ser, ¿no? Pues el centro de la familia, pues que ustedes estuvieran mal. Entonces, claro que yo nunca expresé lo que yo necesitaba. Yo nunca dije, necesito descansar o tengo necesidad de conectar o tengo necesidad de respirar, ¿no? O sea, yo solita me empecé a ahogar. Pero, y esa es otra manera, al no darme cuenta de lo que me estaba pasando, pues yo no podía expresar qué era lo que realmente necesitaba. Sí sabía que estaba yo cansada, pero así estaban todos. Sí sabía yo que pues había que trabajar, pero así estaban todos. Entonces, creo que, a ver, la pandemia fue la gota que derramó mi vaso en mi vida. Pero yo, pues, analizando, me voy años atrás, ¿no? De esta rachita que yo traía de, bueno, pues hay que trabajar y hay que sacarlo y nunca detenerte ni poner límites. Ese tema que surge en la pandemia, que tú dices es como la gota que derrama el vaso de toda mi vida, o sea, esa fue la primera vez que llegaste a un punto de quiebre, de colapsar, o hubo otros momentos antes en los que también tú decías, necesito parar, necesito escucharme, necesito cambiar algo, pero aún así no lo hacías. No con la conciencia de lo que pasó cuando yo estudié mindfulness. Ahí de verdad fue un gran autodescubrimiento porque a través de ejercicios sencillos, pues efectivamente me empecé a dar cuenta que yo no me daba cuenta de cómo estaba mi cuerpo. Y lo único que yo decía
y no me vas a dejar mentir, para mí mi frase favorita era estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. Y entonces, pues no, igual, ¿y por qué no descansas? Sí me acuerdo, lo tengo presente. Solo yo en ese momento, pues también, yo nunca hice home office en pandemia, yo salí todo el tiempo, entonces a lo mejor esa parte, a diferencia de mi hermana, por ejemplo, que sí lo vivió de ahí todo el tiempo, ¿no? De estar todo el tiempo contigo, creo que podría hacer eso. Te iba a preguntar, ¿qué ejercicios? Tú mencionas ejercicios a raíz de lo que aprendiste en mindfulness. ¿Qué ejercicios podemos empezar a practicar para empezar a escucharnos, para aprender a escucharnos? Pues mira, yo es una práctica de escaneo corporal, así, tal cual. Vas pasando un escáner por todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, pues esto es recomendable hacerlo sentado en un momento, no sé, de la tarde o cuando ya vaya terminando tu día o también en la mañana, o sea, lo puedes hacer en cualquier momento. Y pues bueno, ¿no? Sentarte en una posición cómoda, tener tu espalda erguida, hacer un par de respiraciones profundas. No es que tengas que ser un máster en esto para poderlo hacer, pero ir detectando, ¿no? Cerrar tus ojos e ir revisando, ¿no? Empieza desde el dedo gordo de tu pie, de tu pie derecho, y así vas subiendo, te vas yendo a tu tobillo, te vas yendo a la pantorrilla, a la rodilla, a los muslos, a la ingle, a los brazos, a los hombros, y así vas revisando cada parte de tu cuerpo, tratando de notar si hay algún dolor, ¿no? Este ejercicio después para otras prácticas se hace de manera más sencilla, pero existe como tal que lo puedes hacer en unos 10 minutos o dedicarte 15 minutos para detectar eso. Entonces, ¿para qué? ¿Y para qué voy a detectar eso? Es que solamente nótalo. O sea, no es, ajá, ¿qué hago? ¿No? Ya me duele el brazo, ¿y qué hago? ¿No? Pues sí, seguramente estabas escribiendo en el teléfono, estabas escribiendo en la computadora, o sea, no, eso no sirve, es simplemente nota. ¿A qué me ha ayudado a mí notar? Que con la práctica, ahora habitualmente, de manera natural, muy natural, a lo mejor puedo estar, no sé, cocinando y darme cuenta que siento calor en mis piernas o que me duelen mis piernas. Y entonces, ¿qué hago? Tomo una pausa. ¿Por qué? Porque mi cuerpo me está hablando y no lo estoy forzando, ¿no? Entonces, esta es una práctica sí o sí básica que te permite darte cuenta cómo estás. La otra, obviamente para ver que te escuchas, pues es la que no nos gusta, es la parte de las emociones, ¿no? Y que, pues no sé, a lo mejor te duele en medio del pecho y empiezas a sentir como una presión o curiosamente despiertas y tienes ganas de llorar y entonces notas como la lágrima se te escurre o a lo mejor notas que tienes un poquito de garraspera y que te gustaría hablar, notas tristeza, o sea, así como notas lo que está sucediendo en tu cuerpo, también empiezas a notar qué sensaciones tienes. Y esas sensaciones pueden llevarte a una emoción y esa emoción a un sentimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que te pasó algo, no sé, discutiste o peleaste con algún compañero de trabajo y entonces, ¿cómo te hizo sentir eso? O sea, ¿qué sentiste, qué notaste cuando te estabas discutiendo? Ah, pues lo que yo sentí es como que un hoyo en el estómago, algo se me encogió. Esa es una sensación. Y luego sentía como que se me oprimía el corazón y como que no podía hablar. Nada más lo notas. No dices, es que no podía hablar porque él me subió la voz. No empezar a hacer historias, sino qué te hizo sentir. O por ejemplo, te llamaron la atención delante de todos. Y entonces sentiste un calor en tu cara que era, me estoy sonrojando.
No, noto que me estoy sonrojando. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo te hace sentir eso? Bueno, me hace sentir vergüenza. ¿Cómo? Delante de todos, no quiero voltear a ver a nadie. ¿Sí? O sea, esa es, en este sentido del cuerpo, cómo escuchar atentamente. Si ya lo quieres llevar a un nivel más elevado, por ejemplo, de estar platicando tú y yo, pues sería, ¿no? Que en este momento que yo estoy hablando, tú no estuvieras pensando, ¿cuál es la siguiente pregunta que le voy a hacer? ¿Y qué es lo siguiente que voy a decir? Y entonces si yo te dijera ahorita, Jimena, ¿qué te acabo de decir? No, pues ella está hablando, ¿no? Yo estoy haciendo la entrevista, pero que ella hable. Ajá. Ya estamos en otro nivel. ¡Atrapada! ¿Sí? Sí. Porque entonces es muy fácil de detectar, ¿no? Escuchar activamente, momento a momento, estoy escuchando lo que me dice la persona sin juicios, porque a lo mejor puedes no estar de acuerdo en lo que yo te esté diciendo, pero escuchar atentamente o activamente, es abrir tus oídos. Cuando yo termine, entonces tú puedes elaborar tu pregunta. Ahora, otra, bueno, acá formalmente estamos en una entrevista, pero tú estás hablando con alguien y te vas de largo o lo interrumpes. No, a ver, perdón, de aquí para acá, estaba hablando la otra persona. Y muchas veces cuando estamos con una persona, lo que nos interesa es debatirle, lo que nos interesa es que salga nuestra opinión o que salga nuestro consejo. Eso no es escuchar activamente. Eso es tomar protagonismo, a lo mejor de la plática u otra cosa. Entonces, no es que sí te escucho activamente. No, a ver, momento a momento, sin juzgarme y escuchar lo que te estoy diciendo. Que sí se vale, bueno, que vayas asintiendo con la cabeza, pero no no a lo mejor como periquito de, sí, ¿no? Y cuando le haces examen a la otra persona de, a ver qué te dije, pues la otra persona ni te está escuchando, ¿no? O alguien que tiene su teléfono y de repente te dice, tú háblame, yo te escucho, ¿no? Pero la persona está viendo a su teléfono. Eso tampoco es escucha activa. Okay. Pero bueno, te acabo de poner el ejemplo que a todos nos pasa. O sea, si la plática no te interesa, bye, te vas a pensar en otras cosas, aunque tú le hagas parecer a la persona que realmente la estás escuchando. ¿Y qué pasa con estas personas, por ejemplo, que dicen, no, sí te estoy prestando atención, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que me vean cuando estoy hablando porque yo así siento que me están prestando atención. Pero hay personas que sí estoy haciendo entre comillas, sí te prestan atención o que pueden estar haciendo otra cosa a la vez que tú hablas. ¿Sigue siendo escucha no activa? No es escucha activa. No estás atendiendo a lo que estás haciendo. Uh-huh. O sea, en este momento yo estoy hablando, tú me estás escuchando, tenemos enfrente una computadora, tenemos un micrófono, o sea, notas lo que hay. Por eso es lo que tú dices, que es pero tan complicado hacerlo, porque pues es una práctica. Hoy en día, con todo el torbellino de información que tenemos, pues claro que se vuelve una práctica de atención. También puedes estar viendo a los ojos y no estar escuchando a la persona. O sea, yo te veo porque a ti te gusta que yo te vea, pero al final a lo mejor me atrapa algo de lo que me estás diciendo y yo me quedo en eso. Y sobre todo cuando se trata a lo mejor un momento en el cual estás discutiendo o en el cual los puntos de vista son opuestos, uh-huh. Las personas lo que buscamos es, ok, de esto que me acaba de decir le voy a debatir porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, eso no es escuchar activamente, ¿no? Que es complicado porque ahorita ya entramos en el tema también de la escucha activa con alguien más.
Ya no solamente es contigo mismo. Entonces, cualquiera de las dos es difícil, pero creo que si tú no aprendes a escucharte a ti mismo primero, pues cómo también vas a prestar atención a lo que los demás te están diciendo, ¿no? El hecho de que yo te decía de por qué comenzar por el cuerpo, porque pues con las sensaciones, con pues los lugares o ver dónde te duele, cómo te duele, pues tú también te vas a dar cuenta de cuáles son tus necesidades de ese momento, ¿no? Alguien que se levanta cansado, pues claro que tiene una necesidad de seguir durmiendo. O sea, te levantas porque a lo mejor te tienes que levantar, porque tienes que ir a algún lado, porque tienes que cumplir con un horario, pero eso no significa que tu cuerpo esté descansado. Y eso lo tienes que notar. Te puede pasar en el día, ¿no? Me experimento distraído. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque estoy intentando trabajar y me distraigo con cualquier cosa. Entonces, la maravilla de voltearte a ver, de verte a ti, es esa. Vamos a decir, comes y enseguida por aquí estás recogiendo tu plato y por aquí te sientas a la computadora. Tu cuerpo necesita un espacio para hacer digestión. Y en ese espacio en el cual tú haces digestión, pues hay como una fase de letargo en tu cuerpo. Tu cuerpo necesita procesar lo que comió y todo eso. Por eso te da sueño. Entonces, el famoso mal del puerco. Entonces, ¿cómo es posible que tú te vayas a trabajar, ¿no? Entonces, eso, o cómo te das cuenta que estás cansado mentalmente, porque empiezas a ser repetitivo con tus mismas frases, o sea, con lo que quieres hacer, o si estás redactando un párrafo, pues ya no lo puedes redactar, o sea, hay muchas maneras, pero si tú no te das cuenta de tu necesidad, en la medida en la que tú cubres tu necesidad, es la manera en la cual tú tienes la capacidad de poder ser empático con la otra persona. Ahora sí me quedé en blanco. Pues bueno. Se te acabaron las preguntas. Se me acabaron las preguntas. ¿Qué le dirías a las personas que, a ver, es que escucha activa es un tema muy extenso, que puede abarcar mucho, pero ¿qué les dirías a esas personas que de verdad están teniendo problemas para poder escucharse? Primero que nada. Bueno, pues parar, ¿no? O sea, parar con este chango, ¿no? De pensamientos, o sea, esta parte en la cual o sea, todo el tiempo tu mente tiene pensamientos como si fuera el hámster en la ruedita o sea, que va corriendo. Tienes que parar. O sea, tienes que parar, tienes que encontrar momentos en los cuales tú digas, ahorita no, o sea, no todo el tiempo es para pensar, pero sí, pues a lo mejor hacer algunas prácticas, hacer algunos ejercicios, como que te estaba yo comentando, de escaneo corporal, y también si quieres en otra ocasión que me invites podemos hacer una práctica en la cual nada más experimentamos el modo ser y cero hacer, para que la gente se pueda dar, las personas se puedan dar una idea, ¿no? De cómo podemos llevar esto a la práctica de una manera muy sencilla, sin que nos enfrentemos a sentirnos más tensos por sentir esas pausas. Si pudieras regresar al momento en el que tú más necesitabas escucharte, ¿qué te dirías tú a ti misma? ¿Cómo regresar al momento? ¿Qué me diría yo a mí misma? Sí, en ese momento en el que tú sabías que tenías que expresar y no lo hiciste y te llevaste como ese punto de quiebre. Si pudieras regresar a esa gota que derramó el vaso, a ese momento,
¿qué te dirías? ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento? Saber que saber que la solución era más sencilla de lo que yo me podía imaginar, porque yo estaba buscando la respuesta en el exterior y no la estaba buscando en mí misma. Eso. Y para eso necesitas hacer una pausa y aprender a escucharte. Para eso solamente, y esto me encanta, solamente en el silencio te autodescubres. Cuando tú dejas que la gente dice, no, es que todo el tiempo se está pensando, sí, efectivamente, todo el tiempo te están llegando pensamientos. Eso es la forma más natural y no pasa nada. Lo importante es que sepamos que si llega un pensamiento, le podemos decir ese pensamiento, ahorita no, y volver a lo que tú estás. Es que cuando termine de descansar me voy a levantar porque quiero ir al súper, porque necesito comprar esto, porque ya no hay esto, En ese momento, cuando empieza a llegar esta parte de que tienes que ir al súper, dices, ahorita no. Pum. Y lo dejas. Y llegó otro persona, pero es que ahora tengo que tal, ¿no? Porque igual te van a decir, no, como mamá, ¿cómo le voy a hacer? Los niños, la tarea, las clases, las loncheras, la comida, la cena, el baño. ¿Y a qué horas puedo hacer yo una pausa? Pues no importa, claro que puedes hacer esa pausa. Y como te digo, a veces en la noche, como resultado de todo tu día, pero inicia el día. A mí me ha pasado que en algunos momentos a lo mejor amanezco con dolor en la espalda baja. ¿Y sabes lo que hago? 5 minutos de yoga. Y busco yoga para la espalda baja. Y entonces hago esos relajamientos. Y no necesité una hora de clase de yoga. No necesité que fuera tal hora, simplemente lo ejecuto. ¿Qué ha pasado? Que lo resuelvo. O empiezo a ver, ¿por qué me duele, no sé, el cuello, ¿no? Y entonces, seguramente he estado mucho tiempo agachada viendo el teléfono y todo. Bueno, en ese momento puedes hacer pues unos pequeños ejercicios, respirar, ¿no? Si no se necesita ser maestro zen para hacer pausas, es decir, yo no tengo tiempo de hacer pausas, pues entonces tampoco tienes tiempo de estar contigo. Y eso es lo más triste. En una frase, ¿cómo podríamos resumir qué es la escucha activa? Atención plena. Pues no hay más que decir. Muchas gracias por haber aceptado estar en este nuevo episodio. Por supuesto que haremos esta práctica para aprender a estar más presentes, sin juzgar. No sé si quieras agregar algo más. No, creo que yo me acoto a lo que tú me pediste, que me dijiste que cómo era que se vivía esta nueva realidad. Y esta nueva realidad no se vive desde soy más, desde mi productividad. En pocos años nos vamos a ir dando cuenta el gran valor que puede tener para nuestra vida trabajar desde ti y practicar todo este tipo de cosas. Cada vez las generaciones son más longevas. Entonces, si tú quieres vivir muchos años y bien, necesitas hacerlo con calidad. Y la calidad la vas a encontrar trabajando desde tu interior y no desde afuera.